Pues que el Señor les bendiga grandemente en este día. Vamos a continuar con nuestro estudio de este panorama del Antiguo Testamento y vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por la vida que concedes a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por lo muy bueno que has sido con nosotros, por lo paciente y por tantas cosas que has hecho en nosotros. Te ruego, Señor, tu bendición en este tiempo, que sea espiritualmente provechoso, útil para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que nos has dado. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayamos ahora en esta ocasión al libro de Esther. Misma época, diferente lugar. Ahora estamos en la década de los años 480 al 470 antes de Cristo, medio siglo después del regreso de la primera oleada de judíos, pero antes del regreso de Esdras. Pero estamos en Susa, la capital de Persia, donde algunos judíos todavía viven en el exilio. Lo que es realmente extraño del libro de Esther es que Dios nunca se menciona, y aparte de un poco de ayuno, ni siquiera hay referencias religiosas. Eso hace que el propósito y la aplicación del libro sean menos que obvios. Entonces, ¿contribuye al plan de redención de Dios? Bueno, la historia ilustra a través de la narrativa la verdad de que Dios se preocupa por su pueblo, que Él rescatará a su pueblo de sus enemigos y que el pueblo de Dios finalmente puede descansar seguro de que Dios los protegerá incluso cuando no podamos ver cómo está trabajando. De hecho, esa es una buena declaración temática para Esther. Dios protege a su pueblo incluso si no podemos ver cómo está trabajando. En un mundo donde Dios es invisible, los fieles a menudo pueden preguntarse si Dios realmente está trabajando. Pero es importante recordar que los actos de providencia de Dios en nuestro mundo se hacen comúnmente con una mano oculta. Su trabajo se puede pasar por alto tan fácilmente, y en ocasiones es esa sutileza de sus acciones lo que hace que su liberación sea aún más poderosa. Entonces, Esther, permíteme resumir la historia. En los primeros 2 capítulos, una joven judía llamada Esther halla el favor del rey Asuero hasta convertirse en su reina. Su primo, Mardoqueo, escucha acerca de un complot para matar a Asuero, por lo que informa a Esther de esto. Esther alerta al rey y el complot se detiene. En el capítulo 3, los judíos se enfrentan una crisis. Un hombre llamado Amán es promovido a la corte del rey y se ofende cuando Mardoqueo no le rinde homenaje. Para vengarse, Amán no solo persigue a Mardoqueo, sino que busca un decreto para exterminar a todos los judíos en Persia. Mardoqueo convence a Esther para que lo ayude. Ella le pide al rey que perdone a los judíos y él actúa en su nombre. Mientras tanto, el rey humilla inconscientemente a Amán, obligándolo a honrar públicamente a Mardoqueo. Y cuando el complot de Amán es frustrado, es ejecutado. Esa es la historia. Ahora abordemos algunos temas importantes. Primero, Dios traerá juicio sobre los malvados. El villano aquí es Amán. Es culpable de orgullo, arrogancia, intento de asesinato e intento de genocidio. Lo peor de todo es que dirigió su pecado específica y directamente contra el pueblo de Dios, es decir, contra Dios mismo. Su mal no es aleatorio o simplemente egoísta. Se dirige deliberada e intencionalmente contra el pueblo de Dios y los propósitos de Dios. Amán es un arquetipo de los enemigos de Dios. Pero vemos en la historia que en la providencia de Dios, todos los planes de Amán se volvieron contra él. Amán quiere humillar a Mardoqueo, pero el rey obliga a Amán a honrar a Mardoqueo en público. Amán quiere asesinar a Mardoqueo al colgarlo en una horca, pero el rey ejecuta a Amán colgándolo en esa misma horca. Amán quiere eliminar a los judíos en un genocidio masivo en todo el imperio. En cambio, Dios usa la ocasión para permitir que los judíos no solo se defiendan a sí mismos, sino que también triunfen sobre sus enemigos. Leemos en Esther capítulo 9, versículo 2, los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir,
porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Dios juzga a los malvados, a veces incluso en esta vida. Por tanto, los cristianos deberían tener paz acerca de las pruebas en esta vida, convencidos de que Dios hará justicia. Observa cómo Mardoqueo persuade a Esther de rescatar a su pueblo de esta sentencia de muerte. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?, pregunta Mardoqueo en Esther 4:14. Mardoqueo cree que hay un propósito para que Esther se convierta en reina y que su propósito queda claro por la oportunidad presentada para ayudar a salvar al pueblo de Dios. Dios usa instrumentos terrenales como las acciones de las personas para cumplir sus planes. De hecho, al mirar a lo largo de las Escrituras, notarás cuán raro es que sus milagros adopten la forma de la interrupción abrupta de la historia que podrías ver, por ejemplo, en Éxodo. En cambio, usa personas, situaciones, acontecimientos, todo de manera muy natural, muy discreta, hacia el final que él pretende. Mardoqueo le está diciendo a Esther que debe entender que ella y su reinado podrían ser el instrumento por medio del cual lograría sus propósitos. Sin duda, Dios no necesita ninguna persona o circunstancia en particular para lograr sus propósitos, pero Él ha decidido usar a personas como Esther y nosotros para difundir su palabra y redimir a su pueblo. Podría ser tú. Mardoqueo está diciendo, tú podrías ser este instrumento. ¡Qué emocionante! Y a lo que él responde, ¿quién sabe? Verdaderamente, ¿quién sabe? No hay accidentes o coincidencias en la vida. Dios guía y dirige toda su creación, y eso significa que Él también guía las circunstancias de tu vida. Deberíamos examinar cuidadosamente las situaciones en las que Dios nos coloca y buscar oportunidades para servir a nuestro Dios y Salvador. ¿Quién sabe lo que Dios hará con esos pequeños actos de fidelidad? El tema teológico. Dios protege celosamente a su pueblo. Este es un tema principal de toda la Biblia y es claramente el objetivo de este pequeño relato de Esther. No siempre es claro al momento cómo Dios está trabajando o cómo terminarán las cosas al final, pero Dios libera a su pueblo y lleva adelante su plan redentor. Y ten en cuenta que la forma en que Dios logró la liberación de Israel en esta situación maximizó su propia gloria y prácticamente impidió que Mardoqueo o Esther tomaran crédito o se jactaran de nada. De hecho, los propósitos y la salvación de Dios en este libro son aún más profundos y más significativos de lo que los acontecimientos en la superficie podrían sugerir. ¿Recuerdas cuando fracasó el reinado de Saúl? Fue cuando se negó a cumplir el mandato de Dios de destruir totalmente a los amalecitas y a su rey Agag, allá en 1 Samuel capítulo 15. Bueno, descubrimos en Esther 2:5 que Mardoqueo es un descendiente lejano del rey Saúl. Y en capítulo 9, versículo 24, Amán es un descendiente del rey Agag, Amán agageo. En la bondad de Dios, el rescate de su pueblo da como resultado la redención del linaje de Saúl, siglos después de que desobedeció su orden. Ciertamente no es un accidente que estos detalles genealógicos salgan a la luz en este libro. Entonces, ¿qué nos llevamos de estos 3 libros acerca de vivir en este tiempo intermedio? Cuando Dios todavía está esperando para terminar de cumplir con sus promesas. Bueno, tenemos que confiar en que Dios está trabajando incluso cuando no podamos ver, como vimos en Esther. Nuestro trabajo como la reina Esther y el pueblo de la tierra es ser fieles con las oportunidades que podemos ver. Pero, en última instancia, dependemos de Dios para asegurar esa obediencia. Al mirar el fracaso al final de Nehemías, al señalar la futura gran provisión de Dios en Cristo. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Agradecemos tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Pido, Señor, que tú bendigas en nuestras vidas, que tú obres, que tú trabajes en nuestros corazones, que nos ayudes a esperar en ti, a recordar que tú sigues actuando en nuestras vidas alrededor nuestro, aun cuando no lo veamos. Bendice, Señor, este tiempo, que sea espiritualmente provechoso. Pido esto en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Primero Dios, nos vemos, escuchamos el día de mañana. Hasta luego.